Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Muy buenas noches, bienvenidos a platicar entre todos de temas como siempre importantes, interesantes. Hoy estaremos abordando el estudio de las elecciones, la investigación, para qué nos sirven, así que la invitación es para que se queden con nosotros. Bueno, y para hablarnos de estos temas de los que ya les adelantaba, está con nosotros el doctor Víctor Alarcón Holguín. Él es presidente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, a quien agradezco su presencia esta noche con nosotros. ¿Qué tal? Gracias, muy buenas noches y gracias, muy reconocido por la invitación. Gracias, Víctor, por estar aquí con nosotros. A tus órdenes. Y bueno, pues asuntos bien importantes, nos estarás platicando toda la historia, nos estarás platicando de cómo ha evolucionado precisamente este tema. Pero si te parece bien, y a nuestros amigos también, vamos a ver lo que tuvimos, de lo que platicamos en nuestro programa anterior. Con mucho gusto. En nuestro programa anterior tuvimos la presencia aquí en el estudio de la doctora Jessica Baños, con quien platicamos sobre la cultura política, democrática y la educación cívica. Bueno, la cultura política es la serie de creencias, sentimientos y valores que las personas tienen respecto a lo político y al sistema político y sus instituciones. En ese sentido, pues se trata de lo que culturalmente valoramos políticamente. Bueno, la educación cívica tiene que ser un elemento imprescindible en cualquier democracia. O sea, no hay ninguna democracia que pueda subsistir si los ciudadanos no son formados en los valores propios de la democracia. Entonces, una cultura política democrática está anclada en los derechos humanos fundamentales. La educación cívica es, o sea, cuando estamos en un régimen democrático no podemos prescindir de eso. O sea, es un lujo que no nos podemos dar porque entonces estamos generando, o sea, en lugar de generar ciudadanos, pues podemos generar lo contrario, ¿no? Y sí, la ciudadanía es un elemento importante para la democracia y para la calidad de vida, ¿no? No solo vamos a aprender en la formación cívica qué es la democracia, cuáles son sus instituciones, sino también aprender a comportarnos democráticamente en los entornos en los que vivimos, que es muy importante. Eso se le llama convivencia democrática, aprender la convivencia democrática. ¿Y qué significa vivir conforme a los valores de la democracia? O sea, aprender a vivir en libertad uno y respetarle a los demás su libertad. Bueno, somos una democracia joven en principio, nos falta educación cívica democrática, pero no solo en la escuela. O sea, es decir, la escuela es el lugar central donde se tiene que enseñar, pero también, por ejemplo, los medios de comunicación es un sitio donde hoy es fundamental que se eduque también en eso. Repito, bueno, cuando pensamos en valores casi siempre nos vamos a lo moral y no pensamos que más bien cuando hablamos de valores cívicos y democráticos hablamos de un tema más de derechos. ¿Y cuáles han sido las actividades importantes en el Instituto Electoral del Estado de México en estas semanas? Vamos a ver si le parece bien un resumen de actividades. En la actualidad, lo que deben hacer los estudiosos es pensar en la política, con el objetivo de reflexionar sobre su quehacer, desde el análisis de los hechos, para poder superar métodos y esquemas de análisis, que miden la realidad a partir de variables que no permiten observar la gran complejidad que tiene el desarrollo de la democracia, afirmó el doctor César Cancino al dictar la conferencia La muerte de la ciencia política, en el marco del 10º aniversario del Seminario Permanente de Partidos Políticos y Sistemas Electorales, que impulsa el Instituto Electoral del Estado de México en forma conjunta con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. El evento contó con la presencia del consejero presidente del IEM, Jesús Castillo Sandoval, y del secretario ejecutivo general del Instituto, Francisco Javier López Corral. En el marco del ciclo de conferencias sobre cultura política democrática y educación cívica 2013, el consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México, Juan Salvador Hernández Flores, impartió la conferencia Participación de los jóvenes en la política, ante estudiantes mexiquenses, en la que les transmitió un mensaje de responsabilidad, conciencia social y honestidad, valores con los que deben conducirse los ciudadanos a partir del respeto a las normas y a las leyes.
Ante alumnos del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, el consejero electoral del IEM habló de la importancia de participar en la vida pública como buenos ciudadanos. El Instituto Electoral del Estado de México publicó en los estrados y a través de la página web www.ieem.org.mx el listado con los folios de los ciudadanos que podrán presentarse a entregar sus documentos probatorios y que participan para ocupar puestos de carácter permanente que se encuentran vacantes en el organismo electoral, de acuerdo con el procedimiento establecido y conforme a los plazos y términos de la convocatoria respectiva. La publicación de este listado corresponde al primer concurso de oposición externo para ocupar plazas vacantes del Servicio Electoral Profesional 2013 en órganos centrales. Recientemente se ha abierto una vía para que los ciudadanos puedan acceder a cargos de elección y representación popular, sin que exista la necesidad de pertenecer a un partido político, lo que ocurrió a partir de que se aprobó la figura de la candidatura independiente, afirmó el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México, Jesús Castillo Sandoval, al impartir la conferencia denominada Candidaturas Independientes, ante estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. Esta actividad académica se efectuó en el marco del ciclo de conferencias sobre Cultura Política Democrática y Educación Cívica 2013. Bueno, y si te parece bien, Víctor, empezamos por el principio. ¿Para qué sirven los estudios, la investigación en materia electoral? Pues mira, desde luego, Lupita, hablar de los procesos electorales, estamos hablando en realidad de cómo los ciudadanos participan y cómo los ciudadanos después se han organizado en estructuras que conocemos hoy como los partidos, y cómo estos partidos a su vez intervienen en la vida pública tratando de construir la representación política, es decir, nuestros gobernantes o nuestros representantes, es decir, en el Congreso, en las asambleas o incluso en los consejos municipales. Entonces, esta interacción es muy importante estudiarla y poderle dar un seguimiento, y que al paso del tiempo, desde luego, si nosotros nos remontamos incluso a la manera en que nuestro país ha venido tratando de construir esta ruta en pos de un modelo democrático, pues resulta por ello hartamente importante considerar que las elecciones han estado en asociación o en estrecha vinculación con el curso y la naturaleza, evidentemente, de nuestro devenir político. Entonces, el que nosotros sepamos no solamente quién votó, por qué partido votó, o por qué candidato, por qué lo hizo, me parece a mí que es lo que va reuniendo un conjunto de motivaciones, un conjunto de contextos, pero lo más importante, el conjunto de consecuencias que nos ha llevado hasta el momento actual a tener el tipo de gobiernos, el tipo de representación y el tipo de participación que precisamente refiere al ciudadano, al tipo de ciudadano, al tipo de organizaciones políticas y al tipo de instituciones políticas que conjuntan o intentan conjuntar nuestro modelo democrático. Vamos a hacer una pausa, pero de regreso, si te parece bien, hablaremos de esto que te apasiona mucho, de las elecciones, de la materia electoral, pero de cómo ha sido la evolución. Partimos de una historia en la que fue muy difícil en algunos momentos, de hecho, votar, en algunos donde ni siquiera la mujer era... O de hablar de partidos. Bueno, eso tal, ya... No, eso ya no, imagínate, nada más. Incluso recientemente tampoco se podía en los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Así que la invitación para que se queden nuestros amigos del auditorio y que platiquen con nosotros. Estamos entre todos. Regresamos. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México.
Síguenos a través de www.ieem.org.mx. Todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Para contemplar en cierta forma lo que está pensando el que va a ir a participar a la elección, ¿no? Prácticamente. Pues para saber de qué se trata el candidato, ¿no? Que esté más preparado. Para mantenernos informados, para estar enterados de todos los movimientos. Para estar mejor preparados y saber cómo manejar a todo el personal. Pues para saber qué es lo que piensa la gente acerca de los partidos políticos o esas cosas, ¿no? Pues para que no haya ningún tipo de confusiones acerca de las elecciones electorales y pues también para que se den cuenta la gente de lo que se trata, ¿no? Y de lo que se realiza. Wow. Pues para que ahora sí que el sistema electoral sepa cuáles son las tendencias, pudiera ser. Creo que es importante, ¿no? Conocer la opinión de la gente para mejorar lo que hace falta aquí. Bueno, interesante lo que nos dicen nuestros amigos del auditorio con quienes salimos a las calles a platicar, Víctor. Y bueno, pareciera que solamente nos enfocamos o seguimos enfocándonos a el tema electoral, a la jornada electoral, a las campañas de los partidos políticos. Que no está mal, desde luego creo que ese es un beneficio muy importante dentro de un proceso electoral. Podríamos manejar que hay diversos tipos de literatura, es decir, la literatura de los candidatos, o sea, cómo se presentan ellos mismos con sus textos de campaña, que hoy es muy común ver que un candidato presenta un texto autobiográfico, ¿no? Que incluso a nivel internacional podemos leer la biografía de Obama o podemos leer, o en este proceso electoral en el último proceso electoral presidencial, pudimos conocer documentos elaborados en torno a la figura de Enrique Peña Nieto o de Josefina Vázquez Mota o de Andrés Manuel López Obrador, o incluso las biografías no autorizadas o los textos no autorizados que hacen periodistas, en donde pues también, como lamentablemente también ha formado parte de esta literatura, incluso se utilizan para fomentar las campañas negras, ¿no? Lo que para tratar de denostar, denigrar o digamos mostrar algún detalle poco claro de la vida de los candidatos y tratar con eso de desinformar o de advertir al público que ese no es el candidato más idóneo para poder participar en una contienda. Ese es un tipo de literatura electoral que podríamos decir que ayuda mucho del contexto periodístico, junto obviamente con los reportajes, con la parte, digamos, que los propios medios de comunicación realizan a través de sus noticieros, de sus investigaciones, que cubren una parte del aspecto de la comunicación y de la interacción que el ciudadano obtiene a partir de estos medios para poder fundamentar su voto. Pero nosotros estamos hablando también de aquella investigación académica, la investigación que se realiza en los centros públicos, ¿no? En las universidades, en los institutos, en donde de carácter universitario, donde entonces más bien aplicando ciertas técnicas, ciertos elementos que están ahí presentes, entonces de luego no solamente analizamos la coyuntura específica de una elección, sino que podemos hacer historia, podemos hacer visiones retrospectivas y quizá ahí sí, en una parte de coadyuvancia con otra rama muy importante que ha sido ahora el de los sondeos de opinión, las encuestas que también ayudan mucho a la formación, a la construcción de la cultura política. Hoy podríamos decir que hay un campo muy extenso en donde el analista político, sea desde un ángulo periodístico, sea desde un ángulo histórico, sea desde un ángulo estrictamente legal o incluso para poder conocer, valorar y
y fundamentar, por ejemplo, el sentido de las decisiones que se produce por parte de la autoridad jurisdiccional, como pueden ser los tribunales, o la autoridad administrativa, como pueden ser los institutos, también nos permite conocer esas dinámicas, o incluso también, en el último de los casos, conocer las dinámicas que prevalecen al interior de los partidos políticos, su democracia interna, su selección de candidatos y muchos otros elementos que nos permiten entonces tener un poliedro, un caleidoscopio mucho más complejo de lo que podríamos entonces, insisto, desde luego es una arista muy importante y me parece muy bueno que el ciudadano tenga ya una percepción de que los estudios electorales sirven para darle información al respecto de cómo votar y por quién votar, pero también nosotros estamos muy ciertos de que el campo del estudio partidario electoral vasto, ¿no? Tiene mucha más vastedad y complejidad, pero eso es parte de lo que, por eso nos parece muy interesante poder hacer un programa en estas condiciones. Bueno, y en cuanto a la historia, si te parece bien, la evolución de estos estudios, pues viene desde hace mucho tiempo, no es algo nuevo. Claro que ahora tiene otras características, claro que ahora tiene otras pues visiones, pero esto viene de más atrás. Sí, sin duda. Bueno, el famoso politólogo francés Maurice Duverger, cuando escribió justamente a la mitad del siglo pasado su texto clásico, Los partidos políticos, él llamaba a que la construcción de una disciplina que abarca el estudio de las elecciones, los partidos y todo lo relacionado a este campo, debería ser llamado estasiología, de estazos, del griego parte. Entonces es la ciencia de los partidos. Y entonces la estasiología, que aparece ahí, es un término que no ha tenido quizá todavía mucho arraigo, pero me parece a mí que cubre para poder darle un concepto, aparte de decir los procesos electorales o los estudios electorales. Claro. La estasiología como tal nos permite establecer un corte muy preciso de cuándo la ciencia política, la sociología política o algunos otros campos dentro de las ciencias sociales han permitido el estudio sistemático de estos procesos. Desde luego, se coadyuva con la historia, se coadyuva con la economía, se coadyuva con el derecho. Ahora, los estudios electorales en México, como tal, podríamos decir que surgen, desde luego, con los testimonios y con las memorias políticas de los protagonistas desde el siglo XIX. Es decir, desde el momento en que nosotros nos dividimos en bandos como el bando yorquino o el bando escocés, en las etapas iniciales de la lucha por el federalismo y el centralismo, por la lucha entre los liberales y los conservadores, entre el partido científico y los anticientíficos en la época porfiriana, y sin lugar a dudas como prototipos o antecedentes quizá textos como La Cuestión Presidencial de 1876 de José María Iglesias, pero muy particularmente La Sucesión Presidencial en 1910 de Francisco I. Madero, que habla precisamente de la importancia de tener un partido político de naturaleza democrática para superar el estatus dictatorial en el que estaba sumido, la simulación del militarismo y la forma en que se conculcaban las elecciones en México. Desde luego nos dan una idea de cómo era esta parte precientífica. Las memorias de Vasconcelos, precisamente del partido antireeleccionista, la siguiente versión en 29 del rechazo a la cultura del partido hegemónico que estaba en ciernes en ese momento con el Partido Nacional Revolucionario, y la eliminación de la pluralidad política que se había construido a partir de 1918 y hasta 1946, que tuvimos incluso en alguna época hasta cerca de 900 partidos políticos en la vida electoral del país. Oye, nos quejamos ahora. ¿No? Y hoy estamos batallando con 6 o 7. Sí. Sin lugar a dudas, te digo, te da una idea de cómo nuestro sistema político primero tuvo un caldo de cultivo, un espacio de fermentación, por llamarlo así, se me permite la analogía, donde esta lenta construcción de lo que empezamos a llamar como partidos políticos, los partidos políticos que sí empezaron a surgir a principios del siglo XX. Madero fue el que hizo la primera campaña electoral en forma de recorrer los estados, de hacer mítines, de que su campaña fuera cubierta por los reporteros. Le costó llegar a la cárcel y el proceso electoral le creyó al presidente, ¿no? Exactamente. Entonces, todo este tipo de ejercicios, primero documentarlos, historiarlos, que quedaran como un testimonio para que después empezaran a ser estudiados. Particularmente hizo por eso interesante que ya después, en la época postrevolucionaria, apareciera un primer texto como Los partidos políticos de Lucio Mendieta y Núñez en 1949, publicado por la UNAM y por la editorial Porrúa. En este caso,
1949 podemos decir que es el arranque formal de los estudios científicos a la usanza que mencionamos, casi en paralelo al texto de Duverger que te acaba de mencionar, que también más o menos sale casi por una diferencia de un par de años entre uno y otro, que es donde podemos marcar el inicio de aquellas investigaciones que, teniendo como precedente seguramente el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y algunos otros centros académicos que se habían formado para ese entonces, como el Centro de Estudios Sociales del Colegio de México, ahí es donde se empieza a incubar los primeros espacios o los primeros ejercicios de investigación que tenemos y que conocemos hasta lo que ahora sería pues ya la gran diáspora. Claro. Y la gran complejidad con la que ahora en buena parte de las universidades del país hay al menos algún grupo o algún tipo de investigador, y gracias a que también nosotros existimos como Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, pues hoy incluso tenemos un congreso que permite reunir año con año a los especialistas sobre todo el conjunto de temas que tenemos hasta la fecha. Y bueno, para que nuestros amigos del auditorio se den cuenta de que este asunto de materia electoral o de investigación electoral no es aislado, no es algo que simplemente le interese a los estudiosos, a los especialistas. Es un tema que va ligado con nuestra historia y con lo que somos ahora como país, ¿no? Sí, sin duda. Digo, creo que podríamos decir que todavía con mucha mayor claridad podríamos decir, bueno, los estudios electorales deben mucho a que también va en el proceso de la democratización del país, procesos donde de alguna manera los partidos políticos y las elecciones no tomaron relevancia en la época del autoritarismo internamente, pero sí eran motivo de estudio de especialistas americanos y europeos. Por ejemplo, tenemos que en los años del autoritarismo, del año llamado autoritarismo mexicano, para hablar de la excepcionalidad y la estabilidad con que un régimen como el nuestro se mantenía, a pesar de que no había elecciones ampliamente competitivas o altamente paritarias en sus condiciones de desarrollo. Por ejemplo, los estudios de Frank Brandenburg, Vincent Paget, Robert Scott, Kenneth Johnson, Robert Furtak, o por ejemplo, como mencionábamos el caso de Duverger, marcaron pautas sobre cómo entonces la necesidad de tener un sistema electoral y de partidos democrático iba también asociada con la idea de la modernización, con la idea de la inserción del país en una condición distinta, que ya no se le catalogara como un país atrasado, como una república bananera, y en este caso textos como los de Gabriel Almond y Joseph La Palombara, Political Parties and Political Development, fueron, por ejemplo, textos que fueron orientando a nuestros primeros investigadores, como Pablo González Casanova, o como Daniel Moreno, o como posteriormente se fueron incorporando generaciones como la de Rafael Segovia, como la de Soledad Loaesa, Alberto Asís, José Luis Reina, José Woldenberg y muchos otros que ya fueron discípulos de estos pensadores o que fueron influidos por sus salidas al extranjero, en donde ellos pudieron empezar a implantar aquí en México las investigaciones. Y sobre todo el segundo gran detonador para nuestra literatura politológica, ya en el campo de la estaciología, como mencionábamos hace un momento, sería la reforma política de 1979, que entonces nos permite la salida de textos como la reforma política y los partidos políticos en México de Octavio Rodríguez Araujo, que fue uno de mis formadores en lo personal, como profesor, ahora colega y amigo, y otros más como precisamente trabajos que se fueron construyendo y que de alguna manera entonces ya fueron encontrando paradigmas de investigación muy influidos ya sea por el marxismo, ya sea por el pluralismo democrático, por el liberalismo o algunos otros enfoques metodológicos que ya fueron generando que sobre todo ya a partir de los años 90 pudiéramos estudiar con mucho mayor interés, por ejemplo, el proceso democratizador desde los municipios o desde las elecciones locales, las elecciones estatales. Y eso permitió que en los años 90 aparecieran ya textos que utilizaban indicadores electorales. Pero aparte textos que son muy accesibles para los ciudadanos, ¿no? Porque los en las editoriales comerciales. Sí, los investigadores aparte vieron que podían hacer algún artículo y ahora en cualquier periódico puede uno tener acceso. Que también esa es otra parte que es muy importante. Exacto, el editorialismo como tal que también fue facilitando que las columnas políticas se fueran imbuyendo, se fueran familiarizando con este tipo de temas. Por ejemplo, también la aparición de los semanarios políticos o las revistas mensuales. Hoy tenemos una revista
revista, sin lugar a dudas, básica, importante en este tema, como es la revista Voz y Doto, que lleva ya también más de 20 años con una literatura muy especializada, e incluso pasando de las revistas estrictamente académicas a revistas académicas especializadas en el tema, como podría ser hoy en día precisamente la Revista Mexicana de Estudios Electorales, que publica la Sociedad Mexicana a mi cargo, la Revista Mexicana de Derecho Electoral, que publica el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y tenemos Aportes Electorales, la revista de casa de aquí del Instituto Electoral del Estado de México, que son revistas ya muy especializadas que permiten construir una literatura en donde los actores que estamos interesados en estos temas podemos ya ir encontrando, independientemente de que podamos encontrar revistas de ciencia política en lo general, pero sí cada vez estamos encontrando nichos o núcleos muy especializados de publicación en donde también el público se puede proveer de esta información, y aparte textos clásicos, por ejemplo, como los de Pablo González Casanova, El Estado y los partidos políticos en México, Las elecciones en México, 2 libros que fueron muy importantes en los años 80 para impulsar la investigación, la serie Elecciones y partidos políticos en México, que se realiza desde la universidad donde yo laboro, la Universidad Autónoma Metropolitana, que desde el año 93 revisa año con año o cada proceso electoral federal los resultados y los contextos en que se dan las elecciones locales, y también el propio Instituto Electoral del Estado de México ha contribuido a una serie, y ahorita en este momento se está llevando a cabo un seminario que se llama Los Estados, los Estados y las elecciones, ya en varias ediciones que se han venido haciendo. Hoy se está haciendo la edición correspondiente a 2013, en donde ya estamos encontrando la articulación de redes y grupos de investigación especializados, en donde también se va logrando precisamente dar este seguimiento y esta capacidad para poder estar informando a los colegas sobre las diversas, y al público en general, y a los estudiantes interesados en estos temas, sobre todo lo que va aconteciendo y por qué se van dando estos desarrollos que tienen que ver también con las reformas electorales. Si te parece bien, de reformas electorales, ahorita regresamos. ¿Cómo no? ¿Sí? Para que nos platiques de su importancia, de su trascendencia. Vamos a unos mensajes y enseguida estamos de regreso. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx. Todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Estamos de regreso, qué bueno que continúa con nosotros. Y Víctor, hablamos de las reformas electorales. Dentro de esta materia de estudio, seguramente una de las cosas más intensas que ustedes tienen que revisar es cómo después de una elección se hace una reforma y después la expectativa que hay porque las cosas cambian y resulta que siempre tenemos una reforma. Esto de la reforma electoral está inacabado. Sí, sin duda. Y yo creo que eso también motiva que haya la necesidad de producir estudios que nos digan qué falló y qué puede ser entonces necesario para mejorar para una nueva elección,
que las reglas del juego puedan ser parejas o que puedan ser mejor aceptadas o que puedan ser al menos mejor comprendidas, no solamente por los actores, que evidentemente serán en una primera instancia los partidos, sino incluso la ciudadanía, el público en general y nosotros mismos, para un poco realmente fijar con mucha claridad en dónde realmente queremos que el piso de la competencia se sostenga, ¿no? Entonces creo que eso, sin lugar a dudas, hace también en mucho muy relevante el peso y la importancia que se realiza, insisto, desde las consultorías, desde las agrupaciones que se presentan con estos temas desde la sociedad civil, donde también, por ejemplo, participamos nosotros con este tipo de aportaciones como Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, pero sobre todo, desde luego, también desde los centros de investigación y docencia universitaria, que evidentemente cada vez que hay un nuevo proceso, pues bueno, lo deseable, lo plausible sería que desde estos espacios pues se pudieran realmente generar las propuestas de reforma, independientemente de que con todo derecho los partidos y las propias autoridades electorales pues también tienen un espacio muy importante para poder consensarlas en los espacios legislativos e incluso en su momento por las instancias de interpretación jurisdiccional, como podrían ser los tribunales o como ha llegado a estar el caso en algún contexto de reforma constitucional hasta el plano de la Suprema Corte de Justicia e incluso, como nos ha ocurrido incluso también con el caso de candidaturas independientes, hemos llegado hasta incluso fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, como se puede ver, la necesidad de una reflexión continua sobre hasta dónde podemos llegar y de qué manera podemos hacerlo y que además tenga un nivel de apoyo y consenso y legitimidad por parte de todos los contendientes y por todos los actores interesados, pues por eso hace muy importante que de vez en vez nosotros realmente tengamos una capacidad de detenernos en el camino, reflexionar y poder realmente colocar en su debido lugar las piezas del rompecabezas, pensando en que tenga la forma adecuada y la forma más accesible para todos nosotros y comprenderlo en esta totalidad a veces extremadamente compleja en la que se desenvuelve. Y además hablabas de varias líneas de investigación, son una infinidad de líneas de investigación. Hace unos momentos y aquí apuntaba esto de las encuestas y los estudios de opinión que tanta polémica han generado a partir de la última elección, por ejemplo, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, los sondeos y los estudios de opinión y las encuestas como tal, digamos, desde luego quitando desde luego los aspectos éticos y los aspectos profesionales con los que quienes prestan este tipo de servicios deben someterse a ese escrutinio público, me parece a mí que debemos separarlo de lo que sí es su funcionalidad y su capacidad informativa, desde luego desde lo que pueden ofrecernos como tendencias, como reflejos o como ciertas partecitas muy importantes de cómo podemos extrapolar un entendimiento, una comprensión de lo que piensa la sociedad en un determinado momento o hacia dónde está enfocando o hacia dónde está enfilando precisamente su opinión o su percepción sobre un determinado fenómeno de la vida pública. Por eso, de alguna manera, los sondeos y las encuestas son parte de lo que podemos decir hoy en día que es la opinión pública. Y es una opinión que no refleja la totalidad de los ciudadanos, pero que sí nos puede dar pistas muy importantes para entonces sí construir, y sobre todo para quienes va dirigida, los partidos que van construyendo con ello estrategias, van construyendo su discurso, van construyendo su modelo de comunicación. Por un lado, para ellos es importante, pero también para el ciudadano común es precisamente poder tener una idea de cómo se está fundamentando su voto y que eso también lo anime a buscar mayor información, y no solamente en una encuesta, en un gráfico, sino que vaya a las plataformas, que vaya a los estatutos, que vaya a esta literatura formal o no formal que también está adyacente a una elección, como mencionábamos en un bloque anterior, las biografías autorizadas o no autorizadas, y entonces ahí sí tratar de impulsar a que el ciudadano tenga un contexto de información mucho más rico, mucho más vasto de lo que solamente le puede dar un spot de 20 segundos en un espacio publicitario igualmente válido, pero que de alguna manera, o en un debate, que también es una fuente muy importante de información, y que ahora también incluso para nosotros como los analistas también nos interesa mucho el lenguaje, el lenguaje corporal, la narrativa, el discurso, la imagen. La imagen. ¿No? Entonces, bueno, hasta hay carrera de imagen pública, ¿no? Así por es, ejemplo. ¿no? Dentro de las áreas o subáreas del marketing político, los tipos de liderazgo, qué tipo de liderazgo quieres proyectar, etcétera. Todo eso también, aunque podría parecer que forma parte de la comunicación política, en realidad
para los que estamos interesados en los temas electorales, pues también es una vertiente, un filón que también ha venido tomando una importancia significativa. Para los que están interesados en este tipo de estudios, si no mal recuerdo, se cumplen 60 años del voto de la mujer en México. ¿Cómo va este tema de estudio y este campo de estudio de género? Bueno, yo diría que las investigaciones sobre el tema de género, yo circunstancialmente he podido tener la oportunidad de publicar algunos materiales en esa vertiente. Yo diría que es un campo, por fortuna, muy promisorio, con una riqueza y una vastedad también, y una profundidad y una seriedad de mis colegas investigadoras y de los colegas investigadores que también nos dedicamos eventualmente a los temas de género, política y elecciones, que sin lugar a dudas creo que ese es uno de los campos donde estamos viendo precisamente que sin esas investigaciones, sin la fundamentación, sin la contextualización debida, pues también poco habríamos podido avanzar en los últimos años para buscar la paridad, para buscar por lo menos la tendencia esa voz a la equidad. Me agrada, ¿no? Esa voz me agrada, eso de la paridad. Exactamente, ¿no? Y desde luego, pues todo lo que ha venido dándose producto de la sentencia histórica del 2011 ya para buscar que las suplencias... El tema de las Juanitas, ¿no? Para que nuestros amigos lo tengan en exactamente, cuenta. que es lo que nos permite y que ahora se ha sumado a la proyección recientemente anunciada, hace un par de días también por el presidente Enrique Peña Nieto, de formalizar que efectivamente las cuotas y las candidaturas se cumplan estrictamente tanto para candidaturas de diputadas, para también las fórmulas de senadores. Entonces, en ese sentido, creo que haya una mejor representación, que ¿no? haya una mejor representación, pero también una mejor condición para la participación política de las mujeres. ¿Por qué? Porque también dentro de los partidos políticos ya no solamente se trata de que haya candidaturas, se trata de que también haya liderazgos femeninos, que también, bueno, buena parte de los partidos ya también suman que sus requisitos formales impliquen una fórmula presidente o secretario general en condiciones paritarias. Ya varios de los partidos reconocen también esta importancia, pero también es muy importante cómo logramos que las mujeres se incorporen a la participación política de base. Es decir, muchas veces las mujeres participan solamente como colocadoras de pósters, como animadoras de los mítines, y su membresía, pues sí, está muy bien, tiene su credencial, pero no están en los liderazgos, no están en las capacidades intermedias, no están precisamente, no solamente en las candidaturas, sino en los mismos liderazgos o en las posiciones intermedias de los partidos, y eso me parece a mí que es muy importante alentar que haya incluso una mayor cantidad de mujeres militando. Yo incluso iría más lejos, o sea, la cuestión es que los partidos políticos deberían fijar un mínimo de mujeres en su membresía. ¿Para qué? Para que con más mujeres tengamos mejores candidatas. ¿Te parece bien? Seguimos hablando de esto y antes vamos a los contextos. Yo creo que el principal reto para la consolidación democrática tiene que ver con la institucionalización. En esta parte del mundo somos amantes de las figuras, de los gobernantes, de los caudillos, pero poco amantes de las instituciones. Decimos que defendemos las instituciones, pero en últimas terminamos respaldando o atacando a un gobernante. Ese es un problema que ha sido constante en nuestra historia. Son innumerables los personajes, desde el Río Bravo hasta la Tierra del Fuego, que han actuado de manera personal, bien sea como salvadores, creadores de la patria o incluso como mesías. Ese es el principal reto al que deben abocarse las democracias de este lado del mundo. Lograr tener unas instituciones que sean constantes, que los gobernantes pasen, pero que las instituciones se mantengan. Para muchos ese puede ser un pensamiento extremadamente conservador, pero la mejor garantía para que nuestras sociedades tengan cambios que no sean violentos o al menos que no impliquen luchas con derramamientos de sangre es que los cambios sean institucionales, que respondan a procesos y a lógicas de actuación y que además esas instituciones sean el marco en donde esas distintas tendencias políticas y esas fuerzas en la sociedad interactúen y logren negociar o discutir y responder al viejo adagio que decía Aristóteles, que la política es el arte de lo posible.
Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Pues para que tengas un campo más abierto para saber por quién elegir o por quién votar. Bueno, primero para que conozcan quiénes son los candidatos, sus plataformas político-electorales y que tomen una adecuada decisión para que no luego al ratito se estén quejando de un mal gobierno si nosotros tenemos la obligación de elegir a nuestros gobernantes. Los estudios, pues pienso que son para darnos cuenta que cuáles son las carencias sobre todo, ¿no? Lo que necesita la población actualmente. Pues es básicamente para que tenga democracia el país. Bueno, los estudios electorales sirven para medir el impacto de interés en la gente. Evidentemente, pues para poder programar por parte del Instituto Electoral las siguientes elecciones. De nada, pues no, porque siempre acaban haciendo lo que quieren. Bueno, yo creo que marca ciertas tendencias y le da un panorama a quien manda hacer las encuestas de qué es lo que la gente quiere, ¿no? Más que partidos o que candidatos, quiere saber cuáles son sus necesidades. Bueno, y en esta participación vimos muchas opiniones de mujeres y estamos hablando precisamente de las mujeres y estos estudios, Víctor, que se han realizado en materia de género, y tú hablabas también de la importancia que esto tiene y también de algunos trabajos que se han hecho, que están ahí de manera editorial y que nos pueden servir mucho, ¿no? Para darnos luces hacia dónde vamos en esta materia. Sí, sin duda. Yo creo que, te digo, el impulso a los temas de género sin duda son uno de los elementos muy dinámicos que hemos visto en los últimos años, y las consecuencias políticas, ahí sí hemos visto un impacto y una consecuencia muy positiva de cómo las investigaciones sí han podido traducirse en la implementación de política pública. Eso es lo que deberíamos esperar precisamente en conjunto de cualquier tipo de investigación, sea electoral o no. Es decir, cualquier investigación social, y sobre todo que tiene una fuente o un financiamiento público, pues lo que pretendemos, los que trabajamos en este tipo de instituciones, es que tenga una consecuencia para remediar los problemas de la gente. ¿Y qué es lo que espera la ciudadanía también, no, Víctor? Porque entonces, ¿para qué votamos y por qué hacemos todo lo que hacemos? Exactamente, entonces también ese es un llamado muy serio de atención a los propios partidos políticos, que particularmente en este momento, pues sí han tenido la circunstancia poco favorable de partidizar, o como lo percibe la ciudadanía, que no estamos hablando de una auténtica ciudadanización en el sentido de imparcialidad o de equidistancia, sino que los propios partidos políticos terminan colonizando o generando un tipo de intermediación que vicia mucho la espontaneidad o la capacidad que tienen los ciudadanos de tratar de acercarse a los mismos, y entonces, bueno, pues se distorsionan, y eso también es parte de lo que nos interesa a nosotros, porque se da el clientelismo, porque se da la compra del voto, porque se da la coacción del voto, porque no se da
dan las elecciones de manera libre, ¿no? Háblame de la cultura política, porque hace unos momentos, ahorita que tú estás refiriendo esto, y hace unos momentos que veíamos la participación de nuestros amigos del auditorio, pues hay quien dice, bueno, es que esto no sirve de nada. Exacto. Yo creo que esa es la percepción que tenemos que tratar de erradicar de manera combinada. Aquellos que investigamos, pero sobre todo aquellos que deciden y aquellos que ejecutan precisamente la credibilidad del proceso electoral. Es decir, aquí tenemos que tratar de conjugar que todos los elementos terminen construyendo una ecuación adecuada o un círculo virtuoso, y no precisamente las desconexiones de las cuales regularmente tenemos que lamentarnos que prevalecen hoy en día. Es decir, ciudadanos que observan que nuestros estudios son complejos, con mucha retórica, que no aterrizan a nada concreto, ¿no? Como decía, no sirven para nada, ¿no? Correcto. Y puede que tenga algo de razón. Eso nos estimula y nos incentiva y nos obliga a quienes hacemos la investigación a traducirla en un lenguaje sencillo y efectivamente buscar mecanismos de acercamiento, como afortunadamente hay programas como este que nos permiten hacer ese ejercicio. En un segundo plano, los partidos políticos sí están obligados a una democratización profunda, a seguir ampliando estos canales para incluir a mujeres, incluir a jóvenes, incluir a indígenas, incluir a discapacitados, a todo aquel espacio o a todo aquel actor que de alguna manera tenga la necesidad de expresar una demanda y que esa demanda se canalice y se traduzca en políticas públicas eficaces. Cuando empezamos esta conversación, tú mencionabas algo muy importante. Te interesaba mucho el asunto de los jóvenes. Es muy importante, ¿no? Finalmente es lo que estamos formando como sociedad. Incluso desde el ángulo estrictamente académico, para mí, digamos que en este caso mi percepción es que hoy precisamente uno de los objetivos de nuestra Sociedad Mexicana de Estudios Electorales es alentar la participación de jóvenes investigadores. De hecho, hoy nuestro sistema educativo nacional tiene efectivamente aún con todo y su capilaridad, a pesar de su carácter estrecho, hoy evidentemente tenemos una cantidad muy importante de jóvenes investigadores, muy distinta a la que éramos hace 10, 15 o hasta 20 años, quienes apenas comenzábamos a interesarnos en estos temas. Hoy, por fortuna, tenemos una gama muy amplia, muy extendida de colegas que precisamente no rebasan arriba de los 45 años de edad, y que ya son jóvenes doctores, jóvenes maestros, y que están con mucho entusiasmo trabajando en estos temas y están produciendo estudios de una calidad metodológica, con contenidos estadísticos, con contenidos técnicos, que realmente creo que pueden ser muy alentadores y que, insisto, pueden ser utilizados y que deben ser utilizados precisamente para encontrar mejores respuestas al diseño de nuestro sistema electoral, a la forma de votar, a la forma de controlar el financiamiento, a la forma de alentar la transparencia, a la forma de alentar la participación de los grupos vulnerables, ¿no? Y cómo realmente hacer que, por ejemplo, todo este recurso, que obviamente tiene ante todo un origen público, lo perciba el ciudadano que está bien invertido y que además produce los resultados para los que se dice, para lo que fueron invertidos. Entonces creo que esa es la necesidad que nosotros estamos viendo con mucha claridad, con mucha contundencia, de que los jóvenes investigadores, los que están realmente ya incluso con una dotación de mayores técnicas metodológicas y herramientas para estos fines, nos puedan empezar a producir, por fortuna, para relevo y para satisfacción de quienes también en algún momento también fuimos jóvenes y iniciamos en estos procesos. Hoy tenemos un panorama, para mí en lo personal, mucho más promisorio que lo que teníamos en un ambiente cerrado políticamente, en un ambiente que tampoco nos daba mucho pluralismo en la investigación, porque se respondía a ciertos cánones y a ciertas restricciones, incluso hasta con una sola forma de pensamiento con el que se prevalecía en ese entonces, y que ahora con una lucha democrática, con una lucha también que se ha expresado en el enriquecimiento y la interacción que hemos tenido también el con intercambio los actores, de ideas. Y el intercambio de ideas como el tal. debate. Dicho, exactamente. Porque ni siquiera en los medios de comunicación había esta apertura. Exactamente. Entonces, ahora todo eso, pues bueno, hoy tenemos, para darte un dato, por ejemplo, yo para darte un dato, hice un
pequeño recuento nada más de cuántos libros sobre tema de partidos y elecciones se produjeron en México en los últimos 2 años, del año 2010 a 2012. O sea, estoy considerando 2010, 2011, 2012. Más de 130 libros, investigaciones que se producen desde los institutos electorales, desde los tribunales, pero también desde los centros de investigación pública. Es decir, tenemos una vida intensa por las tesis doctorales que se producen por nuestros jóvenes, las investigaciones por investigadores de trayectoria, miembros ya del Sistema Nacional de Investigadores o de los sistemas de investigación estatal en varios estados de la República, y por esta diversidad tan amplia. Entonces, eso te da una idea de la intensidad con que los productos que se están produciendo están realmente ya generando, pues verdaderamente incluso un rebasamiento, un desbordamiento de la propia posibilidad que nosotros como investigadores podríamos estar en la posibilidad de conocer a ciencia cierta todo lo que se produce a lo largo y ancho del país sobre estos temas. Pero no nada más es en cuestión editorial, también hay seminarios, también hay congresos como el que van a tener ustedes en noviembre, ¿no? Exactamente, y te agradezco mucho que nos des la pauta para poder hablar de nuestro 24 Congreso Nacional de Estudios Electorales, que tendremos precisamente en tu tierra, en Zacatecas, del 6 al 8 de noviembre próximos, y que es una magnífica oportunidad para nosotros de, pues precisamente con el tema del federalismo electoral, nosotros estamos precisamente, bueno, suponiendo cómo se den los acontecimientos al momento que estamos grabando este programa, de saber si pasamos del cierre de una etapa en la historia electoral mexicana que habrá que evaluar, que habrá que definir si es que los actores políticos así lo deciden, que es la etapa del IFE, a entrar a la etapa del Instituto Nacional de Elecciones. Es decir, incluso eso ya en sí mismo marca un tema de investigación, es decir, un corte de un cierre de época que obligará a un antes y un después de nueva cuenta de cómo vamos a estar reorganizando, cómo vamos a estar adaptándonos, cómo se va a reorganizar el contexto de la competencia electoral en los estados, en los municipios, la organización de las propias autoridades. Y aparte porque hay una discusión bien intensa, ¿no? De que quiénes están a favor, quiénes están en contra, y las causas, cada quien tiene sus razones de por qué sí, por qué no. Y ese espacio que vamos a precisamente sobre esta evaluación del modelo de federalismo electoral al que quisiéramos entonces remitirnos, pues el Congreso va a tener precisamente como su punto central de reflexión esta temática. Muy bien. Víctor, ha sido un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias por habernos acompañado, Lupita, esta noche aquí entre todos. Ha sido un placer y esperemos que no sea la última ocasión y más bien la primera de muchas oportunidades que podamos compartir este espacio contigo. Espero verte muchas veces aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias también a usted que nos ha acompañado aquí entre todos. Le deseo muy buena noche, que descanse y una muy buena semana. Que la pase usted muy bien.